Pues qué tal, familia, buen día. Qué gusto verles otra vez, qué gusto estar con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde la semana pasada empezamos con las pláticas, ¿verdad?, de matrimonios. Fue una plática, yo creo, muy interesante, ¿verdad? Porque se trató de no mentir. Se trató de no mentir. Les decía yo, a ver, pregúntale a tu esposo o a tu esposa, ¿cuántas veces te ha mentido? ¿Cuántas veces? Y la palabra del Señor, para que les dé miedo a los que siguen mintiendo, ¿verdad?, dice que los que mienten son hijos del diablo. Así dice la palabra, es específica la palabra, y por lo tanto el que miente está lejos y apartado de Dios. Así que el Señor nos habla para que nos corrijamos, ¿verdad? Cada vez que el Señor nos da la palabra es para que empecemos a corregir más el destino y nuestro camino para llegar a la meta que es Jesús, para que no nos quedemos en el camino. Y hoy vamos a ver lo que Dios une, el hombre no lo separe. Lo que Dios une, el hombre no lo separe. Dile a tu esposo si está a un lado, piénsalo. O dile a la esposa, pues tú también piénsalo. Podemos caer de la gracia de Dios, ¿verdad? También. Y es importante que esta mañana el Espíritu Santo nos guíe a todos y a cada uno de nosotros, y que también los jóvenes que se quedan estén aprendiendo que no es un juego, estén atentos a la voz de Dios, que sus oídos estén abiertos, que oigan el consejo de sus papás, y si cuando lleguen aquí nos piden consejo, de acuerdo a la palabra que les demos el consejo, escuchen y lo toman en cuenta. ¿Para qué? Para que no fracase. A ver, los matrimonios que estamos aquí, ¿ha sido fácil? No. ¿Ha sido difícil? En ocasiones. Pero ¿saben qué es lo que sostiene? A pesar de todo lo que vivimos y lo que pasamos, el que nos sostiene todo el tiempo es Dios. La palabra de Dios, porque es la que nos fortalece. ¿Para qué? Dice el Señor que al momento, ¿verdad?, tenemos que pedir perdón, al momento hay que ponerse a cuentas, al momento hay que ser restaurados. ¿Para qué? Para que siga. Para que no puede pasar ese día, porque al otro día va a ser diferente. Por eso nos dice la palabra, no dejes que que no se ponga el sol sobre tu enojo, para que el enemigo no gane terreno, ¿verdad? Y vamos a Mateo capítulo 19. Vamos a leer más versículos, pero vamos a empezar con el versículo 6, con el verso 6 de Mateo 19, verso 6, y el tema, ¿verdad? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y dice en Mateo 19, verso 6, dice así, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hoy en la actualidad, antes no se veía tanto, ¿verdad? No sé si era por pena o por qué fuera a decir la gente. Antes no se veía tanto, y en el día de hoy, en este tiempo, tanto a los jóvenes que se casan como a los hombres y mujeres, no les importa lo que diga la gente. Pero algo más importante, no les importa lo que diga Dios. Se les hace tan fácil al principio, mi amor, mi vida, mi cielo, mi corazón, y se bajan la luna y se bajan las estrellas, y ya el sol no lo baja porque se queman, ¿verdad? Pero de allá afuera todo. Y pasa a veces un mes, a veces nada más, o pasa un año, o a veces un poquito más del tiempo, y no nos entendemos. Y platican, no nos entendemos, y nos separamos. Hay quienes llegan todavía y dicen, nos divorciamos. Los que están casados se divorcian, los que no están casados, pues nada más se separan, ¿verdad? Y después de que era todo, y aún enamorados, íbamos contra los papás. Porque luego los papás decían, espérate, toma tiempo, ¿estás seguro? ¿Ya lo pensaste? Todo esto, sí, ya lo pensé, ya lo decidí. Oye, hijo, no, lo que me digas no me va a hacer cambiar de parecer. Y llegamos aquí a la iglesia y lo que diga el pastor no me va a hacer cambiar de parecer. Y lo que diga Dios no me va a hacer cambiar de parecer. ¿Y qué pasa? Les reitero, llega el tiempo, poco tiempo, y cada quien por su lado. ¿Y los hijos? Y recordemos que a veces dicen, es que yo no me he casado por la iglesia. Y es importante, ¿no?, estar en orden con Dios. Pero también dice el Señor que debemos respetar a las autoridades, y muchos se casan por el civil. Y piensa que con eso pues van allá al civil otra vez, se divorcian cada quien. ¿Y los niños? ¿Los hijos?
Porque hay hombres que se apartan y luego ya no aportan ni un peso. No aportan nada. ¿Y saben qué sucede? Que a veces, como dice aquí, el hombre no lo separe. Y a veces pensamos que es un pacto con los hombres. Un pacto entre un hombre y una mujer. Y déjenme decirles que no es así. Porque el pacto es con Dios. Dios es el que está ahí viendo la relación, es el que está enfrente de ustedes. Y los que nos casamos, ¿qué decimos? En la enfermedad. Ahorita se lo busco, aquí lo tengo. Y a veces tomamos las cosas tan a la ligera, pensamos que igual así a la ligera podemos hacer lo que queremos o lo que decide nuestro criterio propio, cuando no es así, porque cuando ya pusimos a Dios en nuestra relación, ya no es cualquier relación, ya es una relación, como dice, de tres, una relación de tres que es la esposa, el esposo y Dios, ¿verdad? Ahí en medio, dice el novio, yo, X nombre, te recibo a ti también como mi legítima esposa, conforme a la santa ordenanza de Dios, para vivir contigo en el santo estado del matrimonio, seas más rica o más pobre, en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, para amarte, consolarte, hasta que la muerte nos separe. Empeño mi palabra y fe en que así lo haré. Igual la mujer. Declaramos porque ya sea que se les escriba o se les enseñe, se les dé la Biblia para que lo lean. Y nos comprometemos de tal manera que lo estamos, al hacerlo aquí con el novio y con la novia, porque repiten lo mismo, pero estamos haciendo un pacto con Dios. Y todos los que están, como Linda, que están, todos ustedes son los testigos de un evento y de una declaratoria de nuestra boca, donde nos vamos a comprometer ¿a qué? A todo. ¿Verdad? Les decía yo, y toda mi quincena es de ella. ¿Y cuántos hombres dicen, no, como todo? No, 50. Y no, ¿qué dice aquí? Me comprometo en todo. Y cuando sueltas las arras, todas las arras, ¿sí o no? Y hasta te dice, procura que no se caiga una, porque si no, empieza la superstición. Y es todo, igual que es todo el amor. El igual que es todo. Pero como les digo, antes somos los que duramos mucho tiempo, como a hoy los que fuimos un poquito antes. Pero a hoy es práctico. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y hoy el hombre y la mujer no le importa su relación, todo lo que habían hecho delante de Dios. Como le digo, a lo mejor no se casaron en la iglesia y dicen, no, pues no hay compromiso con Dios. Dice el Dios que todas las autoridades son puestas por Dios. Y cuando vas al registro civil, te estás comprometiendo. Estás haciendo un pacto. Y no es tanto el papel, es lo que estás haciendo, la decisión que tomaste. Pero a veces no nos importa. Llega el momento en que todo eso pasa y es fácil. Y ahora les voy a leer la otra parte porque va a decir, pues qué bueno, ¿verdad? Ahora se los voy a leer desde el verso 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, por cualquier causa. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído lo que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Se dan cuenta lo que Jesús le respondió a los fariseos que querían comerse aquí, lo querían tentar? ¿Y qué le dice Jesús desde el principio?
Y ellos le dicen, es que Moisés permitió la carta de divorcio, pero Jesús le dice, es que no fue así en un principio. ¿Y por qué dice? Por la dureza de su corazón. ¿Cuántos jóvenes hoy endurecen su corazón? Y es práctico decir, cada quien. Pero ¿qué nos dice adelante? Que solamente por causa de fornicación, y aún así dice, si se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. No hay opción. ¿O ustedes ven una opción? Porque dice que a que sea repudiada, no se puede casar ni uno, ni se puede casar el otro, ni se puede juntar uno, ni se puede juntar el otro con otra persona. La palabra es específica, la palabra es clara. Dice en unas partes, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Señor. Porque a veces nos es fácil. Luego, yo me acuerdo que luego de niño decían, ¿y qué aprendiste en la escuela? Ya se me olvidó, ¿qué te entró por un oído y te salió por el otro? Y no, yo le digo, Señor, tápales un oído para que no se salga la palabra y se quede ahí en su mente y en su corazón, para que vea que no es nada más el tomar decisiones a la ligera, el no querer oír el consejo, que es muy importante, es muy importante. Por eso estuvimos platicando, Angelita, y hoy tomamos la decisión, como dice la palabra, que las ancianas enseñen a las jóvenes, y no porque estén ancianas y viejitas, sino ancianas en la palabra, porque ya conocen para que las guíen y las dirijan como les conviene, y depende de las jovencitas que sus oídos atentos para que les vaya bien. ¿A cuántos de los papás que estamos aquí nos gustaría que a nuestros hijos les fuera mal? No creo a ninguno, pero luego a veces nuestros hijos no escogen o no se esperan, ¿verdad?, a tomar la decisión de que sea otro cristiano, pero que realmente sea temeroso de Dios. ¿Para qué? Para que los ame, también ya sea hombre o mujer, se ame conforme a la voluntad de Dios, conforme al amor de Dios, no conforme al amor de la carne, porque ese falla. Pero el amor de Dios que va creciendo en nosotros, ese amor no falla, al contrario, va creciendo cada vez más. A veces una simple pelea por una simple cosita se hace grandísima. Y a veces las primeras palabras que salen, ya no me amas, o ya no te quiero. Aunque después pase un ratito y ya se perdonen, ya estén abrazando y todo, pero al momento casi es una pelea tremenda. No de golpes, pero de palabras. Que bien dicen luego, ¿no?, que las palabras pegan más fuerte que los golpes. Pero ya vimos hoy en la actualidad que también los golpes son peligrosos, ¿verdad? Un mal golpe quita la vida. Pero a veces también una mala decisión quita la vida de la otra persona. ¿Todo por qué? Por no recordar que el pacto se hizo con Dios. Y luego, cuando sucede eso, pues nosotros tenemos que fomentar, en el caso de nosotros los cristianos, tenemos que fomentar la reconciliación, el perdón, la unidad en las relaciones que se fracturan. Y nos esforzamos y le echamos ganas, y les compartimos de acuerdo a la palabra, pero la decisión al final es de cada persona, el quererse reconciliar, el querer seguir adelante, el perdonarse. Algo que normalmente escuchamos allá afuera y a veces también aquí es que yo no siento el perdonar. ¿Alguien ha dicho eso? Es que en este momento yo no siento perdonar. Traigo a la persona aquí atravesada, pero por eso el Señor nos manda a perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar la decisión para que después venga la acción. Porque cuando perdonamos, de acuerdo a la palabra de Dios, en lo espiritual se mueve lo demás y hace Dios que esa unidad se vuelva a fomentar. Pero tenemos que tener un corazón para perdonar, y al que digas ahí, es que no lo siento. Pues déjame decirte que si no lo sientes y no perdonas, después es mucho menos. Como les dije al principio, no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo para que el diablo no gane terreno. ¿Bien? ¿Verdad? No podemos dejar que el enemigo crezca más, porque a veces nuestro corazón se va cubriendo de sombras, de amargura, tristeza, y llega el momento que ya es difícil volverlo a sacar a la luz hasta que no reconocemos que hay un Dios todopoderoso, que nos ama y nos perdona tal como somos. Dile al que tienes a un lado, así como eres te ama Dios. Y tenemos un Padre que nos aconseja a través de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos vivir esforzados y valientes. Dice que para cada uno de ustedes, ¿qué significaría vivir con fidelidad? Y podríamos ocupar esa palabra, fidelidad para el matrimonio.
Pero vamos a tomar esa palabra más allá, más lejos. De acuerdo al pacto que hicimos con Dios, ¿cuál sería vivir con fidelidad con Dios? Fidelidad con Dios es más grande y es lo que permite que las personas se unan a ella, fidelidad. Pero si hay fidelidad de nuestra parte con Dios, nada del ruido del mundo, nada de como aquí que le dijeron, quisieron tentar a Jesús, nada de las tentaciones del mundo te van a afectar. ¿Por qué? Porque tu fidelidad es con Dios. Tu fidelidad es con Dios. Y no te van a poder mover ni a izquierda ni a derecha, sino vas a ir firme, aunque sea de camino angosto, pero vas a ir firme y seguro y segura de que estás en el pacto con Dios. Y que Dios es el que lleva tu camino, el que lleva tus pasos para que llegues a la meta y seas bendecida en tu matrimonio, seas bendecido en tu matrimonio y sea el Señor el que mueva los corazones en ese hogar. ¿Y quién lo va a ver? Tus hijos. Tus hijas. ¿Por qué creen que muchos dicen, si nos entendemos, seguimos adelante? O otros dicen, mejor no me caso, para vivir como mis papás. Si ya se casó un hermano, para vivir como mi hermano, que me pase lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay pacto ni fidelidad con Dios. Dios tiene un grande amor por nosotros. Dios tiene sus manos y su corazón abierto para nosotros. Él no quiere que, como dice aquí, que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y es específico, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero a veces nos falta entender y obedecer a Dios. Porque si lo obedecemos, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Un día me preguntaron, ¿y por qué usted no habla de la prosperidad y de que Dios nos va a dar mucho dinero? Pues es sencillo. El Señor dice, si me obedecen y hacen mi voluntad, hacen mis mandamientos, no les va a faltar nada. No les va a faltar nada. ¿Qué más prosperidad queremos? Si Él dice que no nos va a faltar nada, no nos va a faltar nada. Y Él dice, hace rato lo leyó Angelita, amado, yo deseo que seas prosperado, pero también dice, como prospera tu alma para mí. Entonces, ¿quién nos va a prosperar? Dios. ¿Quién va a prosperar nuestro matrimonio? ¿Quién va a prosperar nuestra relación? ¿Quién la va a hacer crecer todo el tiempo? Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar prosperando conforme a la palabra de Dios. Y entonces vienen las bendiciones de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra casa y para nuestros hijos. Pero ahí está la respuesta. Amar a Dios, seguir a Dios, buscar a Dios, serle fiel a Dios para que Él haga todo a nuestro favor. Si Él dice que cuando fuimos hechos hijos de Dios, Él nos dio potestad, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Cuando le recibimos, venimos a ser hechos hijos de Dios. Y dices, wow, imagínate nada más el privilegio, yo creo que eso sería más que suficiente. Porque al recibirlo, aparte de ser hechos sus hijos, tenemos ¿qué? Salvación. Porque aquí somos pasajeros en esta tierra, somos pasajeros en este lugar, que tenemos que esforzarnos para ser valientes y, como dice Josué, muy valientes para llegar a la presencia de Dios. Porque en el trayecto y en el camino va a haber pruebas. Y hay que ser muy valientes. Hay que ser muy valientes. Va a haber tormentas, va a haber tormentas. Va a haber desiertos, va a haber desiertos. Pero si nos mantenemos en la voluntad de Dios, ¿qué dice? Que Él va a poner ríos en el sequedal. ¿Y qué dijo Jesús? Calla y enmudece. Y si la tormenta se aplacó. ¿No sería bueno obedecer a Dios, seguir a Dios? Porque al final de toda la palabra de Dios, lo importante es la salvación. Lo importante es que aquí en la tierra tratemos de llevarnos lo mejor posible con todos, aun con aquellos que no conocen a Dios. Porque los tenemos que perdonar porque no le conocen. Y tú y yo tenemos que ser testimonios de Dios aquí y allá afuera. Aquí y alrededor de donde vives. O todos tus vecinos. O sea, tenemos un trabajo extraordinario de parte del Señor, pero principalmente tenemos que empezar en casa. Tenemos que empezar en casa. Así que pongamos atención a lo que nos dice el Señor, que tenemos que fomentar la reconciliación, el perdón y la unidad en relaciones fracturadas. Porque tú y yo hemos de conocer a alguien que esté su relación por caer, que ya esté fracturada por X causa. Pero tú y yo sabemos que Dios puede restaurar cualquier alma.
Dice que para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros compartimos y llevamos su palabra, dice que su palabra no regresa vacía. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a tocar, va a restaurar, va a fortalecer, pero también tenemos que nosotros echarle gana y ser testimonio para los de afuera, como igual para los de aquí adentro, igual para los de aquí adentro. ¿Quiénes tienen como 20 años de casado? Híjole, todos están chavos. 25, 30, uno de 30, 40, está bien. 50, todavía no llegamos, ya verán. Hay a lo mejor alguien que tenga 10, 15, 5, 7, ¿verdad? Tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios y tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón que si Dios los unió, Dios nos unió, el hombre no lo puede separar. Voltea a ver a tu esposo y a tu esposa y dile, ya ves, ni pienses nunca en el divorcio, porque Dios fue el que nos unió y no nos puede separar. Díselo, que te oigas. Dios no quiere que nos separemos. Que aunque de momento tengas un momento de ira o de enojo, cuides tus palabras. Cuidar nuestras palabras es importante. Dice que las palabras golpean más fuerte. Así que obedezcamos a Dios, como dice aquí. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué dijeron sus discípulos? Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero ¿quién tiene el don para no casarse? Si los que dan voto para no casarse tienen sus mujeres a escondidas. O sea, ¿para qué buscar un voto de no casarse? Dice la palabra también, si te estás quemando, casarse. Pero lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y los que se han separado, escuchen lo que dice aquí. Están adulterando. Y si están adulterando en Gálatas, ¿qué dice? En los frutos de la carne, que los que hacen tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Así que no hay opción. Dice en Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí lo están leyendo en su Biblia? Gálatas capítulo 5 del verso 16 en adelante. Y nos previene, ¿verdad? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra es clara, la palabra es específica, pero a veces no nos gusta leer estas partes. Partes que nos previenen de lo que no tenemos que hacer, pero también nos dicen lo que tenemos que hacer para que la bendición de Dios esté con nosotros. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Por qué murió Jesús? Si no tenía pecado. Pero murió por los pecados de toda la gente, los tuyos, los míos, y también de la gente que está allá afuera que no la conoce. Bien su vida. Lo maltrataron, todo bien feo. Y a veces nosotros se nos olvida todo lo que Él pasó para que tú y yo el día de hoy seamos salvos. Y lo único que tenemos que hacer el día de hoy es obedecer a Dios, obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien.
hacer su voluntad, hacer su palabra, caminar con su palabra, aunque no sea fácil. Pero tenemos aquí la palabra de Dios que nos previene de tales cosas para no caer en pecado, para que no salgamos de eso, como de estar en comunión con Él y llegar a ser salvos por la gracia de Dios, como lo es hasta el día de hoy. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Pues vamos a orar. Y como les dije, hace 8 días hablamos de la mentira y hoy hablamos de que no se pueden separar. Y si en tu corazón había eso, hay que orar a Dios. Hay que orar a Dios. Hay que doblar la rodilla y orar a Dios. Hace no mucho tiempo nos pidieron oración por un matrimonio que estaba separado. Y la oración es buena. El día de hoy el matrimonio está junto, por la gracia de Dios. Y por todos los que hemos estado orando por ese matrimonio. Pero es gracia y también es voluntad y también es estar ahí en la brecha. Si tú estás viviendo o estás pasando una situación así, ahorita que ores, ponlo en las manos de Dios. A veces creemos tener la capacidad de resolver todo y no es así. El único que resuelve lo imposible es Dios. El único que puede restaurar nuestros hogares es Dios. El único que puede restaurar a nuestros hijos es Dios. Porque cuántas veces tú y yo les hablamos y cuántas veces nos hacen caso. Pero cuando clamamos a Dios con nuestro corazón, Él nos responde. Él responde. A veces nosotros en nuestro sentir quisiéramos que las cosas fueran así, ¿no? Como la varita mágica. Señor, hoy te pido y al ratito ya están las cosas. Pero a veces Dios las hace así y a veces se tarda un poquito para ver hasta dónde está tu fe y mi fe. ¿Hasta dónde está nuestra fe? ¿Hasta dónde le creemos? ¿Hasta dónde confiamos? ¿Por qué lo hace? Pero porque está viendo nuestro corazón, como le leí hace rato. Amado, yo deseo que seas prosperado como prospera tu alma. ¿Cómo prospera nuestra alma en fe para el Señor? Para que Él nos dé las respuestas a las peticiones de nuestro corazón. Es importante, es muy importante tu oración. Es importante que clames y le pidas a Dios. Si tu matrimonio ahorita no está bien, clama a Dios. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. No dejes pasar más tiempo. No dejes pasar el tiempo. Porque el tiempo hace que las cosas se enfríen. Muchos matrimonios dicen, pues vamos a tomarnos un tiempo y lo pensamos bien. Es dejar que el enemigo tome el control de sus vidas. Vamos a llegar a esa parte donde dice el Señor que cuando no estén juntos sea por causa de que se pongan de acuerdo. Dice, a lo mejor está enfermo y pues no puede tener relaciones. Dice el Señor que como un acuerdo, pero que no tarde para que el enemigo no gane terreno. O sea, la sabiduría de Dios nos previene de muchas cosas que debemos hacer para que sigamos bien en el matrimonio. Así que, pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, tú sabes en el corazón de cada uno de nosotros lo que hay dentro, en nuestro pensar y en nuestro caminar contigo hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos perdón si hemos faltado, Señor, a tu voluntad, a tu palabra, a ese pacto que nosotros hicimos contigo, Señor. Aviva, Señor, el fuego en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en nuestras decisiones, en nuestros hogares, Señor. Para que seamos un buen testimonio tuyo a la iglesia y fuera de la iglesia, Señor. Para con nuestros hijos, para todas aquellas familias que viven cerca de nosotros. Que te pueda ver en ti, que te pueda ver a ti en medio de nosotros, Dios. Y te pedimos perdón, Padre, si hemos tratado de romper el pacto que hicimos contigo de fidelidad. Bendito Dios, todo lo ponemos delante de ti, Señor, todo. No nos guardamos nada, Señor, no nos reservamos nada. Que seas tu Santo Espíritu redarguyendo y exhortando a nuestro corazón a seguir adelante. Tomados de la mano contigo, Señor, como matrimonio y seguir adelante, esforzándonos para hacer tu voluntad y recordar que el pacto fue hecho contigo, Señor, porque pareja nos comprometimos a amarnos y respetarnos, cuidarnos, fuera cual fuera el caso, pero el pacto fue contigo, Dios. Que no dejes que nada, Señor, interrumpa
en los matrimonios de este lugar o en aquellos jóvenes que adelante vayan a tomar la decisión, Señor. Que tus santos ángeles acapen alrededor de cada matrimonio, de cada joven, de cada señorita, Señor. Y que no permitan la entrada del enemigo, Señor. Que todos sus pensamientos sean llevados cautivos a ti, Señor, para que el enemigo no pueda aventar esos dardos de fuego, Señor, que causan daño. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Dios. Esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, Señor. Y seamos guardados en el hueco de tu mano, Señor, como matrimonio. Y aquellos, Señor, que no han tomado la decisión, Señor, que la tome, Padre. Como acabamos de leer, no pueden estar fuera del orden de Dios, porque sería estar fornicando. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad en este lugar, Señor. Que se haga tu voluntad aquí en este lugar como en el cielo. Y que sea tu Santo Espíritu que redarguya nuestro corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor.